Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Asegúrate de suscribirte y ponle clic a la campanita para que recibas notificaciones de nuestros videos. Esperamos que este video sea de bendición para tu vida. Es el versículo número 24, capítulo 18, verso 24 del libro de Éxodo. Dice: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Una vez más dice: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Te damos gracias esta mañana, Señor. Muchísimas gracias. Gracias porque hasta aquí tu misericordia y tu brazo de amor, Señor, nos ha acompañado y nos ha protegido. Gracias por mis hermanos y por mis hermanas que hoy están aquí. Bendice también a aquellos que queriéndolo hacer no les ha sido posible. Ayúdanos, Señor, en la prédica de esta mañana. Y, Señor, que nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, esté en la mejor disposición y ya disponible, Señor, para aprender, estudiar, asimilar y dejar en nuestra mente y en nuestro corazón la prédica y la enseñanza de hoy. En el nombre precioso de quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, y a quien damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos, es nuestro Señor y es nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ocupe su lugar, amado hermano. Y vamos entonces esta mañana a disertar sobre el libro de Éxodo en el capítulo 18. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Cristo. Tenemos 3 temas para discutir, para desglosar esta mañana. Y estos temas son los siguientes. Y oyó Moisés, es el número 1. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Eso lo dividimos en 3 partes. La primera de ellas es el primer aporte que hace el suegro de Moisés a él. Dice Jetro hizo, número 1, que Moisés se reuniera con su familia. Versículos 2 y 3 del capítulo 18. Segundo aporte o segunda ayuda de Jetro para su yerno. Jetro reconoció bíblicamente y públicamente que Dios había bendecido a su yerno y a Israel. Versículos 1, 9 y 11. Y la tercera ayuda del suegro, porque los suegros son muy buenos, Jetro vio que Moisés estaba agotado y le ofreció una sabia solución. Ahora sí, vamos a desarrollar estos 3 temas esperando que usted atienda y que usted aprenda esta mañana. El primer cuadro interesante que tenemos en la prédica de hoy es el momento del encuentro de Jetro con su yerno Moisés cuando le trajo a su mujer y a sus hijos. La Biblia dice así: y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo Moisés: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo Moisés: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Esos son los nombres que Moisés le había puesto a sus hijos junto con su esposa Séfora. Ellos habían estado en Madián, mientras el pueblo de Israel atravesaba el desierto y salía de todos los problemas con Egipto. Pero ahora era el tiempo en que Jetro traería a la esposa de Moisés y a sus hijos con él. Jetro reconoció, el suegro de Moisés se llama Jetro. Jetro reconoció que ya era tiempo de que su yerno Moisés asumiera todas sus funciones, todas sus responsabilidades familiares para con su esposa y para con sus hijos. Y desde los albores de la civilización y de los siglos, ya Jetro
estaba estableciendo un sabio principio que debía de ser el canal de bendición para todas las familias de la tierra. Este principio que estaba estableciendo Jetro es que los padres deben hacerse cargo de sus propios hijos y no los abuelos. Y no los suegros. No le endose los hijos suyos, ni a los abuelos ni a los suegros, son suyos. Los hijos son suyos. Edúquelos usted. Dice la Biblia, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. ¿Por qué hizo Jetro esto? Estamos desglosando el primer tema, el primer aporte, la primera ayuda que hace Jetro a su yerno. Esa es una ayuda, hermano. Y vaya que le había ayudado, porque los muchachos ya estaban grandes y los había criado y educado y disciplinado Jetro y Séfora, esposa de Moisés, allá en el desierto, mientras Moisés atravesaba todo el desierto. ¿Por qué hizo Jetro esto? ¿Por qué se los trae a Moisés? Y le dice esto: porque los padres siempre serán los responsables de sus propios hijos. Y los suegros y los abuelos siempre estaremos ahí en casos de emergencia. Moisés, para ser responsable de 3 millones de personas, debería de ser responsable primero con su familia. Y es interesante notar que Moisés nunca perdió su fe en Dios, ni siquiera cuando el gobierno de Egipto lo buscó incesantemente para matarlo y lo persiguió incesantemente como un criminal. Menos ahora, cuando está tratando de formar ya y de organizar su propia familia. Ahí está Jetro. Yo, tu suegro, aquí estoy. Esos son tus hijos. Esa es tu mujer. Ya te los cuidé, ahora te toca a ti. No vinieron hoy. Un buen tiempo Jetro ayudó y cooperó con Moisés al cuidar a la familia. Pero llegó el tiempo y llegó el momento en que Moisés debería de tomar las riendas de su hogar. Las responsabilidades de la iglesia y el llamado al ministerio no deben de ser excusa para descuidar la primera congregación que nosotros tenemos, que es la familia. El primer campo de evangelización es la familia. Ganar el mayor número de los seres queridos para Cristo siempre deberá ser la meta del siervo de Dios, pero nunca olvidar su familia. La Biblia es muy clara en este renglón, citándonos algunos ejemplos. Dice la Biblia que Pablo y Silas le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El padre es el principal proveedor física y espiritualmente de la familia. De ahí la relevancia escritural acerca de la salvación. Primero fue para él: cree tú y luego toda tu familia. Es decir, ven a Cristo tú y tú mismito, saboreando las mieles de la salvación, traerás a tu familia a los pies de Cristo. El Señor Jesucristo le dijo al que había estado endemoniado: vete a tu casa, vete a los tuyos, vete a tu casa y vete a los tuyos. Y diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El primer campo misionero de todo cristiano es y será siempre la esposa y los hijos.
En primera de Timoteo capítulo 5 verso 4, el apóstol escribe a su hijo amado Timoteo y le dice algo en cuanto a los deberes de las familias cristianas. Dice: los hijos y los nietos aprendan primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y luego afirma en el versículo 7, cuando esto los hijos y los nietos no lo hacen, dice, entonces son peor que un incrédulo. La familia en esta primera parte siempre tendrá un aspecto principal en todas las actividades de la familia, y el padre deberá tener mucho cuidado en ser la primera congregación que lleva a los pies de Cristo. Jetro reconoce públicamente que Dios había bendecido a su yerno. Estamos hablando de un Jetro que no tenía ni idea de quién era Jehová de los ejércitos, que no tenía ni idea de quién era el Dios de los hebreos. Sin embargo, reconoce que de todos los dioses, como dijo él, no hay uno como Jehová de los ejércitos. Dice el versículo número 7, Moisés no se incomodó cuando su suegro lo visitó, sino que lo recibió con mucha amabilidad y con mucha hospitalidad, como debe de ser, como se debe de recibir en la casa a los suegros. Dice la Biblia, y Moisés salió a recibir a su suegro y lo abrazó y lo besó. Y enseguida Moisés le contó lo que Dios había hecho en Egipto con Faraón y cómo les ayudó venciendo los tropiezos del éxodo. Si hay algo que es beneficioso y agradable para el espíritu, es testificar a la familia de Dios. Testificarle a su familia lo que Dios ha hecho con usted y por usted. Porque también es causa de enorme tristeza y un tremendo dolor asistir al funeral de un pastor, asistir al funeral de un buen líder cristiano y ver que ninguno de sus familiares o un porcentaje bastante pobre de su familia no le sirven a Jesucristo. Vea usted ahora la reacción de Jetro ante las buenas noticias de su yerno Moisés. Esta es la reacción bíblicamente de Jetro. Dice la Biblia, y las noticias, versículo 9, alegraron el corazón de Jetro. Y las noticias de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel y con Moisés en el desierto, por tales noticias Jetro bendijo a Jehová por el gran milagro de la liberación, versículo 10. Versículo 11, y Jetro ofreció sacrificios y holocaustos en señal que servía al mismo Dios. Y luego el versículo 12 dice, y toda la familia de Dios se gozó y se alegró. Ay, hermano, toda la familia de Dios se alegra cuando suceden milagros como estos. Yo agradezco a ustedes las oraciones que hicieron por mí, porque este mes ha sido bastante difícil en cuanto a mi doble operación. Pero ya hay alegría en el hogar porque ya el Señor me ha restablecido, pero agradezco. Amén. Bueno, fueron momentos difíciles. Agradezco primeramente a Dios y sus oraciones, hermano. Sus oraciones y la mano justa y sabia de los doctores. Aunque me operaron bien, pero no me quitaron los dolores. Y estuve sufriendo, así es que agradezco a Dios y a sus oraciones y a los doctores un poquito menos. Alabado sea Cristo. El tercer aporte de Jetro a su yerno Moisés lo encontramos en el versículo número 14. Le ofrece ayuda cuando lo vio agotado. Esos son los buenos suegros, hermano. Le ofrece ayuda cuando lo vio agotado. Y una sabia solución. Le ofreció consejo, pero no le ofreció dinero. Hubo un momento en que Jetro se puso a observar, meciéndose con su mano su blanca barba,
se puso a observar el trabajo realizado por su yerno Moisés. Jetro nunca quiso ser un entrometido, nunca quiso ser un metiche, nunca quiso ser un agudo y perspicaz crítico de su yerno. Nunca quiso Jetro eso. Esto sirva de advertencia a nosotros que somos suegros, a usted que son suegras, y a conocer cuáles son nuestros límites fronterizos para ayudar a nuestros hijos. Hay fronteras, hay retenes cuando nosotros vamos a ayudar a nuestros hijos. ¿Cuándo vamos a ayudarlos entonces, hermano? Número 1, cuando sepamos que no están yendo a la iglesia. Sea metiche, métase ahí. Ayúdelos, apóyelos y aconséjelos. Número 2, cuando estén tratando de cambiar de creencia, aunque ahora ya no cambian de creencia, nomás cambian de iglesia sin avisar. Cuando eso suceda, métase ahí. Métase ahí. Y número 3, cuando usted sepa, como suegro, como abuelo, que están teniendo violencia doméstica, ahí no tenemos que pedirle permiso a nadie, tenemos que entrar para defender a nuestros hijos y a nuestros nietos. A veces creemos que los suegros están viejos. A veces creemos que cuando hablan chochean, o bien están pasados de moda. Y algunos dicen, no hombre, dale al suegro o dale al abuelo por su lado y así todos estamos y salimos ganando. Quiero decirle, mi amado hermano y amada iglesia del Señor, que los viejos son sabiduría andando. Escúchelos y obedézcalos. La historia acerca de los viejos es interesante en Norteamérica. La historia norteamericana cuenta que el señor Ray Kroc es el fundador de las hamburguesas McDonald's. Y él fundó la primera tienda de hamburguesas McDonald's cuando él tenía 52 años. 52 años tenía el viejo, lleno de sabiduría. En 22 años, este hombre tenía ganancias libres de impuestos de $1,000 millones. Esto le costó a la IBM 46 años lograr esas mismas ganancias. A la Xerox le costó 62 años lograr tales cifras que solamente en 22 lo había hecho el viejo de 52 años al abrir la primera tienda McDonald's. Los viejos son sabiduría. Los abuelos son sabiduría. Los suegros son sabiduría. No porque tenemos canas, somos burros e ignorantes. Ahora veamos qué observó el ojo de halcón del suegro de Moisés. Dice, observó que su yerno Moisés era el típico trabajador excesivo, el adicto al trabajo, el líder exagerado, el creyente pulpo en el trabajo de Dios. Moisés juzgaba al pueblo desde la mañana hasta la tarde, dice el versículo número 13. Jetro, viendo esta situación tan delicada, se atrevió a llamarle la atención a su yerno Moisés, quien era el hombre más poderoso de la nación hebrea, y le hace 2 preguntas. Moisés, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Y número 2, ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Solo dime, ¿por qué? Moisés, ¿por qué? Moisés, ¿por qué estás tú haciendo esto? La Biblia al día dice, en una traducción diferente a la versión del 60, dice, ¿por qué estás tratando de hacer esto tú solo? Y la gente tiene que estar parada esperando tus consejos. ¿Por qué quieres cargar tú solo con la responsabilidad? Es en este capítulo 18 donde encontramos a un suegro que vino para estar con su yerno y para gozarse por lo que Dios había hecho en la vida del yerno. Aquella tarde, cuando llegó Jetro y ofreció sacrificios a Dios, fue como si le estuviera diciendo,
al Señor: te alabo, Jehová, Dios Todopoderoso, por bendecir de esta manera tan extraordinaria a mi yerno. Por bendecir de esta manera tan extraordinaria a mi yerno. Si usted es un padre que se encuentra en una situación parecida, usted es un abuelo o es un suegro que se encuentra en una situación tan parecida, no deje de darles apoyo y consejo a sus nueras y a sus yernos y a los hijos que vendrán después. Dios siempre tendrá un Jetro como alarma que sonará en nuestras vidas para cuestionarnos. Jetro es esa persona cerca de nosotros que se atreve a darnos una crítica positiva, que nos dice la verdad aunque nos duela y nos confronta con la realidad que nosotros no queremos aceptar. Necesitamos, hermano, necesitamos familiares, amigos y personas sinceras con nosotros que se atrevan a llamarnos la atención, a decirnos que estamos actuando mal, que nos corrijan con amor, que nos critiquen con misericordia. El que verdaderamente nos ama nos confronta con la realidad y con la verdad. Y si tiene que enojarse con nosotros, que se enoje si no reaccionamos, y que se vuelva a enojar si no reaccionamos, pero que nos corrija. Esos son los suegros que necesitan las iglesias y las familias. Un día le preguntaron al famoso compositor y director de la mundialmente famosa Orquesta Filarmónica de Nueva York, ¿cuál creía él que era el instrumento más difícil de interpretar en la orquesta? A lo que él respondió: el segundo violín. El segundo violín. Cuando uno examina la vida de cualquier gran personaje, descubre todo un segmento de segundos violines, de personas de apoyo con méritos propios, pero que se sienten satisfechos de hacer su parte sentados en la segunda silla. La familia de Dios está llena de intérpretes del segundo violín, hombres y mujeres que con fidelidad y con diligencia sirven como apoyo a los héroes que están en primera fila. Moisés tuvo en Jetro su segundo violín, tuvo en su suegro su segundo violín. David tuvo un Jonatán que fue su segundo violín, un amigo que fue para David más unido que un hermano. Luego tenemos a Elías, a quien todos admiramos por su heroísmo contra el dúo diabólico de Acab y Jezabel. Elías tuvo en Eliseo su segundo violín, quien se convirtió en un invaluable ayudante del poderoso profeta, sobre todo cuando Elías cayó en depresión. Se fueron, ya regresaron. La historia de la iglesia contiene numerosos ejemplos de grandes hombres que lograron grandes cosas para el Señor, siendo acompañados por segundos violines. Muchos sabemos quién fue Martín Lutero, pero pocos saben quién fue Felipe Melanchthon. Un detenido estudio de la época de la Reforma y de la última parte de la vida de Martín Lutero. Este estudio llegó a la conclusión de que efectivamente de todos los colaboradores del príncipe de la Reforma, el segundo violín y por mucho fue Felipe Melanchthon. En los momentos de gran ira, de gran violencia del príncipe Martín Lutero, era Felipe Melanchthon el encargado de calmarlo y de apaciguarlo. Un día Lutero dijo: yo predico mejor cuando más enojado estoy, pues hasta el diablo sale corriendo. Melanchthon entonces le salió al paso y le dijo: vamos, vamos, Lutero, bájale a las revoluciones. Hay una mejor manera de hacer las cosas.
el pueblo de Dios oirá tus palabras cuando se las presentes de una manera más amorosa. Esa era la tonada de Melanchthon al interpretar el segundo violín. Y hago un paréntesis aquí, hermano, para invitarlo a usted a las clases que estamos teniendo única y exclusivamente sobre la Reforma Protestante. Ya hemos avanzado 3 lunes, mañana será el 4. Lo podemos poner al corriente si usted decide venir mañana, de 7 a 9. Hemos estado hablando sobre la Reforma Protestante, sus prerreformadores, como ahora vamos a entrar con los reformadores el día de mañana. El lunes anterior vimos y analizamos despacito la vida de 2 grandes precursores de la Reforma, Jerónimo Savonarola y Erasmo Desiderio de Rotterdam. Cuando hablamos de Savonarola, dejamos en el aire una pregunta importante para resolver este lunes. ¿Qué tanta falta hace a la iglesia reformadores como Jerónimo de Savonarola, o como Erasmo de Rotterdam, o como Martín Lutero? ¿Hacen falta hoy reformadores como ellos, con una voz autoritativa, fuerte, sólida, perspicaz? Porque Savonarola se paraba en el púlpito, en la catedral de Florencia, ante miles, y les decía: una cosa les voy a decir hoy, una cosa, que solamente en Cristo hay salvación. Y empezaba a darle vuelta a la mano. Solo Cristo salva, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Y la gente lo seguía y lo quería. Con la otra mano, entonces él dándole vueltas decía: porque la corrupción es la iglesia y la iglesia es la corrupción, pero Cristo es la salvación. Júntese y apéguese a Cristo. Lo persiguieron y a los 46 años lo apresaron porque sus prédicas eran fogosas. Tenía llena la catedral de Florencia. En Florencia había surgido el Renacimiento. Años atrás, Dante Alighieri, Boccaccio, Leonardo da Vinci, el descubrimiento de América y tantas cosas dieron lugar al Renacimiento. Allí en Florencia, allí está la estatua de Miguel Ángel, del David, del famoso David, que todos quieren ir a visitar cuando van de vacaciones a Europa. Pues desde ahí predicaba Savonarola: solamente en Cristo hay salvación. No le crean a nadie más. Aquí lo dice y lo dice bien. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Cristo. Savonarola buscaba una reforma en la iglesia. Detrásito de él viene otro prerreformador muy interesante que vimos el lunes anterior. Ya no lo vamos a ver este lunes, por supuesto. Desiderio Erasmo de Rotterdam. Quería una reforma en la iglesia gradual y pacífica, porque él era muy pacífico. Cuando tomaron prisionero a Savonarola, lo torturaron 42 días. Lo torturaron y luego lo ahorcaron y luego lo quemaron, pero le dejaron libre la mano derecha para que firmara un acta donde se retractaba de todo lo que había predicado y lo que había dicho. Así era la iglesia de esa época. Y muchas de esas cosas, hermanos, estamos viendo y usted ni cuenta se ha dado. ¿Por qué? Porque a usted no le gusta a lo mejor la reforma. A lo mejor dice: hermano, la reforma protestante a mí no me gusta. Ahí está el centro, el palpitar, el corazón de la misma iglesia y de lo que nosotros creemos. No se ha enterado porque no ha venido. Pero venga, hermano, yo lo invito. De veras, yo lo invito. Mañana estaremos de 7 a 9 otra vez, no se lo pierda. A mí me gustaría preguntar a cuánto les gustaría venir mañana, hermano. Porque a lo mejor usted dice: hermano, mire, la reforma protestante no me gusta. La hora que usted la da tampoco me gusta y usted tampoco. Bueno, pues no venga. Pues no venga, piérdaselo. Pero ¿a cuántos sí les gustaría venir? Por lo menos quisiera saber cuántas manos pudiesen levantarse hoy. Y diga: hermano, yo lo apoyo mañana. ¿Qué le apoyo yo? Yo vengo a aprender. Usted va a venir a aprender. Yo quiero saber para tener idea de cuántas copias vamos a sacar de la clase. Ahora, si por este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 63. Por este lado, 28, 31,
No, de acá no hay. Ah, no, es que todavía no se enteran. Hermanos, mañana tenemos a las 7, los esperamos una clase. Levante la mano. Bueno, completamos 132. Así es que mis hermanos, pues es muy interesante. Mañana los espero. De veras, para mí es muy agradable y muy interesante hablar sobre la Reforma Protestante y todo lo que sucedió y todas las doctrinas a las que los reformadores les dieron brillo y que ahora nosotros estamos predicando con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Véngase mañana, hermano, porque me da mucha tristeza ver poquitos alumnos, hermano. Muy poquitos alumnos. Empezamos con 33, bajaron a 10 y ahora este lunes pasado fueron 6. Pero mañana vamos a tener 165. Bendito sea Cristo. Dice amén, hermano. Alabado sea el Señor. Me dijo el hermano Rubén que hiciera el anuncio. No vaya a decir que estoy aquí de igualado. No, el hermano me dio permiso. Ok, continuamos, hermanos. El siglo XIX fue testigo de un dúo de poder. Estamos hablando de L. Moody y de Ira Sankey. Moody predicando y Sankey cantando con su maravillosa y tranquilizadora voz. Ayudó como segundo violín a este evangelista que prácticamente sacudió 2 continentes con sus prédicas. Pero ¿qué dice el pasaje acerca de lo que Moisés le respondió a su suegro? Porque Moisés le respondió. Y no porque fuera respondón, sino porque las preguntas planteadas por Jetro daban en el mismo corazón de Moisés. Moisés dijo el versículo número 15, y dijo Moisés, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Moisés se justifica como una persona imprescindible. Moisés le dice a su suegro, ellos me necesitan, suegro, a mí. No necesitan a otro. No quieren otro que los pueda atender y otro que los pueda escuchar. Nomás yo. Moisés se consideraba el único que tenía oídos para escuchar los asuntos del pueblo. Se sentía que nadie más tenía la capacidad de juzgar con experiencia y con sabiduría como la tenía él. Algunos de nosotros, tanto líderes como maestros o quizá como pastores, somos de alguna manera el reflejo emocional y espiritual de Moisés. Hablamos como Moisés, actuamos como Moisés, hacemos las cosas como Moisés, creyendo que si no enseñamos nosotros, si no predicamos nosotros, si no cantamos nosotros, si no tocamos nosotros los instrumentos, el ministerio se vendrá abajo, el ministerio se estancará, el ministerio no avanzará y nos llenamos del síndrome de Moisés, creyendo que si no atendemos a la gente, nadie la podrá atender. Si Dios no les habla por nuestro conducto, no usará a nadie más. Créamelo, amada iglesia del Señor, esta mañana, pensar así es una gran equivocación. El único imprescindible aquí es Dios. Y esto lo vivió en carne propia un gran predicador de nuestro tiempo. Él se llama Charles Stanley. Un día se acercó la mesa directiva, los líderes, y le dijeron, hermano, queremos hablar con usted. Bien, ¿de qué se trata? Pues lo hemos visto muy agotado, muy cansado, muy estresado, incluso muy fastidiado. Así es que hemos considerado nosotros como líderes que es menester que usted tome unas vacaciones. No, dijo el hermano Charles Stanley, no. Fíjese usted, y fíjese usted, y fíjese usted que nomás no. No, sí tiene que hacerlo. No, miren, tengo el programa de radio, tengo el programa de televisión, tengo la revista En Contacto, tengo la preparación del domingo, la prédica dominical. ¿Cómo creen que voy a abandonar esto por irme de vacaciones? ¿3 meses? Pues sí, se va a ir 3 meses. Pues a regañadientes se fue. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Usted váyase. ¿Pero qué va a pasar con la iglesia? Usted váyase. Nosotros nos vamos a encargar. A los 3 meses regresó alegre, feliz y jovial.
para ver la iglesia. La iglesia diezmaba más. La iglesia ofrendaba más. La iglesia cantaba más, hasta habían incluido maracas. Y entonces cuando vio el accionar y el mover del Espíritu Santo en su iglesia, él llegó a la conclusión de que la obra es de Dios. La obra, ahora sí me doy cuenta que esta obra estaba creyendo que caminaba solo por mí. Qué gran equivocación. Esto es de Dios. A Dios sea la gloria. Bendito sea Cristo. Ahora viene el sabio y oportuno consejo del suegro. Hermano, quiera a sus suegros. Son los abuelos de sus hijos. Ámelos, respételos y quiéralos. Jetro llamó a la oficina de Moisés y le dijo: quiero hablar contigo. Lo confrontó sin rodeos emocionales. Lo confrontó con palabras crudas. Lo tomó por la oreja como suegro y por la otra oreja como abuelo. Y entonces le soltó la primera frase, el primer consejo, la primera idea, el primer aporte. No está bien lo que estás haciendo. ¿Cuántos pastores, líderes y maestros de la Biblia mueren habiendo dejado una vida de trabajo incansable por las generaciones y por las congregaciones que ellos han pastoreado? Y habiendo sido un gran ejemplo para los creyentes, pero sin dejar provisión para la familia. Y cuando les toca partir a la presencia del Señor, aparte del dolor y la pena por su ausencia, lo único que la familia ve detrás de ese frío féretro son deudas, problemas y más deudas. Es por eso que Jetro confrontó a Moisés ahora en los inicios del ministerio internacional y mundial de Moisés, como en el futuro lo haría Josué con Acán, al descubrir que por su culpa el pueblo de Israel había sufrido una vergonzosa derrota a manos de un insignificante ejército. La confrontación era necesaria. Pues muchas veces, cuando se evita la confrontación, las congregaciones se ven afectadas por la conducta de una sola persona. No crecen por una sola persona, se dividen por la conducta de una sola persona, se detienen las finanzas por una sola persona, se pierden las almas por una sola persona, los pastores renuncian por una sola persona y se apagan las bendiciones en la iglesia por una sola persona. Es por eso que se necesitan las confrontaciones y son necesarias. Cuando alguien ande mal en la iglesia, es necesaria una confrontación. Nos guste o no nos guste, pero es necesaria. Al abordar Jetro a Moisés, le dice 5 cosas interesantes que cambiarían la forma de ser, la forma de actuar, la forma de razonar de Moisés. Lo primero que le dice: no está bien lo que haces. Y luego le dice: desfallecerás del todo tú y también este pueblo contigo, si sigues por ese camino. En otras palabras, Jetro le está diciendo a Moisés: si no pones freno al ritmo acelerado que llevas, te agotarás. Y no solo tú, sino todo el personal cercano a ti sufrirá las mismas consecuencias. Nunca olvidemos que el estado de agotamiento, depresión y ansiedad de un líder se proyecta, si es pastor, sobre el pueblo que es llamado a ministrar. Si es padre de familia, su agotamiento y su estrés se verán reflejados crudamente en su familia. Luego Jetro le dice: porque el trabajo que tú estás haciendo es demasiado para ti. Lo que hacía Moisés iba más allá de su capacidad física. No era un superhombre, pero actuaba como si lo fuera. A ese paso Jetro observó que si no intervenía con un consejo oportuno, Moisés terminaría deprimido, agotado y decaído, y caminaría a la tumba antes de tiempo. Mire, hermano, qué interesante, un consejo oportuno. Es muy interesante
una confrontación oportuna. La predicación de Martín Lutero despertó a la iglesia de un sueño de 1000 años. Lutero solía llamar a este milenio el milenio del diablo. Y un día, unos jóvenes que él tenía a su cargo, a los cuales él les enseñaba teología, le preguntaron cómo él podría resumir en pocas palabras su fe, lo que él creía. Y Lutero dijo: con gusto se los diré, a modo de consejo oportuno. Primero, predico como si Cristo hubiese sido crucificado antier. Predico como si Cristo hubiese resucitado ayer. Y predico como si Cristo tuviese que venir hoy. Esta es mi doctrina y esta es mi fe. Luego le dice Jetro: Moisés, no podrás hacerlo tú solo, versículo 18. Jetro dio con el martillo en el clavo. Para esa tarea se necesitaba un equipo de trabajo, organizado, delegado, supervisado. Es decir, la tarea tiene que ser compartida. Moisés era muy espiritual, pero poco organizado. Moisés era muy consagrado, pero quería hacerlo todo, sin pensar en posibles consecuencias devastadoras para su familia y para toda la nación de Israel. Y luego le dice Jetro: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Hombres de la estirpe y de la proyección de Jetro, cómo hacen falta en las iglesias y en las familias hoy. Jetro capturó la atención de Moisés y le suelta la última frase, que es fulminante, y le dice: óyeme ahora y Dios estará contigo. Si no me oyes ahora, Dios no estará contigo. Óyeme ahora y Dios estará contigo. El problema de muchos maestros, de muchos líderes y de muchos padres de familia es que no saben oír a otros. Jetro se atrevió a ser su consejero, el consejero de un líder y un caudillo de 3 millones de personas. Y vaya que el atrevimiento de Jetro fue grande. Moisés estaba ayudando a los demás cuando él era quien necesitaba ayuda. Tenemos que aprender, amados hermanos y amada iglesia del Señor, tenemos que aprender a oír la voz de aquellos consejeros que Dios pone delante de nosotros. Si los pone ahí, por algo será. Y Dios estará contigo. Cuando oyó Moisés esto, entonces dice la Biblia, prácticamente en el versículo siguiente y final, el versículo 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Oyó Moisés la voz de su suegro. ¿Oye usted la voz de su suegro cuando le aconseja? No, hermano, que usted no conoce a mi suegro. No, yo no le dije que conocía a su suegro. Porque a veces hay suegros que de veras no son malos, son chuecos. Pero cuando den un consejo, agárrelo. Termino diciéndole lo siguiente. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. A los suegros queridos y amados se les obedece y se les respeta. Jetro cumplió 2 comisiones y las realizó muy bien. Número 1, entregó a Moisés su responsabilidad familiar como padre de 2 hijos y a su esposa. Aquí están, ahora hazte cargo tú. Yo ya te los cuidé porque era una emergencia. Ahora son tuyos, ándele mi rey, hágase cargo usted. Número 2, lo orientó y lo aconsejó en su responsabilidad como líder de una naciente y poderosa nación como era el pueblo de Israel. Con esta frase termino. Una sola frase, termino, oramos porque el tiempo ya ha avanzado. Dice así la frase, una sola frase. Cuando Jetro aparezca por su casa, la casa de los yernos. Cuando Jetro aparezca por su casa, escúchelo
obedézcalo. Y dele unos taquitos aunque sea de trompo. Eso quiere decir, ámelo. Oramos, hermano. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Cuántos de aquí son suegros, hermano? Levante la mano. Todos. ¿Y cuántos son yernos? Los mismos, ¿verdad? Los mismos. Entonces quiere decir que en cualquier momento a esos yernos, mire, tocará a su suegro para visitarlo, a ver cómo andan las cosas por ahí. Ya sabe usted lo que tiene que hacer. Dice que el yerno, bueno, dice, y oyó Moisés el consejo de Jetro e hizo todo como él le dijo, y halló bendición de Jehová y prosperidad para Israel. Así de fácil, y así como decimos acá los güeros, easy. Oramos. Padre Celestial, Señor, esta mañana te damos muchas gracias, esperando que la prédica y la enseñanza de hoy correspondiente a este domingo pueda haber creado en la vida de mis hermanos con alguna idea, con algún pensamiento, alguna cosa interesante que haya quedado en su mente y en su corazón, para que obligue a los yernos a amar a los suegros y obligue a los suegros a tratar de aconsejar a los yernos cuando algún problema difícil enfrenten, como esposos o como padres. Señor, ayuda a los suegros de esta iglesia, ayuda a los yernos de esta iglesia y ayuda a las suegras también, Señor. Ayuda a todos. En el nombre de Cristo pongo en tus santas y preciosas manos la vida de Catedral de la Familia. En el nombre de Jesús, que vayamos de triunfo en triunfo y que vayamos de éxito en éxito, así como lo fue Moisés de tu mano y tomado de los consejos de su suegro Jetro. En el nombre maravilloso de Jesús, a ti siempre te damos, Señor amado, la honra y la gloria.